Hola a todos y bienvenidos de regreso a mi canal. Esta semana vamos a estar discutiendo otro anime, en esta ocasión el recientemente concluido Attack on Titan, y vamos a analizar las acciones de Eren en el final de la serie en base a lo que Leo Tolstoy nos enseñó en su obra maestra La Guerra y la Paz acerca de lo que él entendía que era la filosofía de la historia. Pero primero vamos a ver tres citas que a lo mejor no se entienden en términos de la relación que tienen con la serie en este momento, pero según vamos discutiendo el final de la serie, la asociación de estas citas con la serie debe hacerse progresivamente más clara. La primera es de Dostoyevsky, donde en una de sus novelas el personaje dice que todos somos responsables por todos los demás y por todo lo que sucede, además de nuestros propios pecados. Y tan pronto los hombres o la humanidad entienda esa realidad, el reino del cielo va a ser para ellos no un sueño, sino una realidad. Y lo que Dostoyevsky nos está diciendo acá es un tema recurrente en sus obras que se le apareció de manera repentina mientras él tenía como un tipo de iluminación, mientras él estaba teniendo el aura de una convulsión. Dostoyevsky era epiléptico y las personas con epilepsia a veces tienen auras, estados neurológicos anormales justo antes de tener una convulsión. Y en el caso de Dostoyevsky, él sentía esta realidad absoluta como un tipo de iluminación en donde él veía la interconexión absoluta entre todas las acciones de toda la humanidad y como lo que nosotros vemos como el estado del mundo, el estado final del mundo que percibimos, es el resultado final de todas esas interacciones que ocurren entre todas las personas que existen en un momento dado. Al, al ver eso, él sentía entonces como una realidad indudable que sus acciones contribuían de una manera directa al estado final del mundo. Entonces lo que él nos está diciendo es que tenemos que tomar responsabilidad de cómo nuestras acciones en el día a día causan el sufrimiento que existe en el mundo según lo percibimos. La próxima cita viene de Tolkien, cuando a través de Gandalf nos dice que algunos creen que solamente grandes poderes pueden mantener el mal en control o bajo control. Pero eso no es lo que yo he visto. Lo que yo he visto es que son las pequeñas acciones del día a día de parte de la gente ordinaria la que mantiene a la oscuridad bajo control. Son esos pequeños actos de gentileza y de amor. Y la última cita viene de El Principito, cuando el Principito encuentra al rey en uno de los planetas y el rey le dice, si yo le ordenara a un general cambiarse a sí mismo y convertirse en un ave marina y el general no me obedeciera, eso no sería culpa del general, sería mi culpa. Y aquí estamos viendo cómo el rey le está diciendo al Principito que solamente, aun con todo el poder y con toda la autoridad que tiene un rey, las órdenes reales que se pueden cumplir son las que son realistas. Las órdenes del rey que se pueden cumplir son las que son realistamente cumplibles. Ahora, Eren en estos últimos capítulos tenía la intención de matar el 80% de la humanidad eh, para que las fuerzas en Paradis y fuera de Paradis fueran equivalentes, de tal forma que se evitara una guerra de venganza, de desquite.
Si las fuerzas eran parejas, entonces no iba a haber una guerra en donde un lado borrara del mapa completamente al otro. Entonces él quería que Mikasa y Arwen lo detuvieran de tal forma que toda la humanidad los viera como héroes. Lo que vamos a estar explorando es si Eren tenía una opción, si tenía una elección en este curso de acción, o si era esclavo de las circunstancias o esclavo de la historia. Y si la historia hubiera procedido de una manera diferente, si incluso Eren no hubiera nacido, o si al final hubiéramos tenido el mismo rumbo de acontecimientos históricos en el mundo de Attack on Titan. También quería hacer notar brevemente que todo este análisis está basado en el anime. Yo no he leído el manga, entiendo que hay unas diferencias entre el manga y el anime, pero todo mi análisis va a estar basado en lo que vimos en los últimos capítulos del anime. Y para eso vamos a estar usando, como dije antes, la obra maestra de Tolstoy, que se titula La Guerra y la Paz, publicada en 1869. El contexto de este relato ocurre en las guerras napoleónicas cuando Napoleón invadió Rusia, pero en diferentes partes de la novela él interrumpe el relato y eh, desarrolla de una manera explícita su visión de lo que es la filosofía de la historia. Entonces nos dice Tolstoy que en los tiempos antiguos la visión inicial que se tenía de la historia era que las cosas sucedían porque era la voluntad de Dios. Eso cambió en tiempos más modernos, cuando surgió el racionalismo y los historiadores empezaron a buscar causas específicas a eventos históricos, por ejemplo, embargos, las ambiciones de un líder, errores de diplomacia. Y Tolstoy argumenta que estas razones aparentan ser suficientemente explicatorias a la gente que son contemporáneos de los eventos históricos, pero cuando se miran a largo plazo empiezan a ser insuficientes como explicación. Lo que Tolstoy decía, por otro lado, es que la historia es la suma total de las acciones de toda la gente que está envuelta en los eventos. Los hechos históricos son el resultado inevitable de la interacción de miles de causas a nivel macro y millones de causas a nivel micro. ¿Cuáles son las causas a nivel macro? Pues la gente que está en el poder, las interacciones entre países, la diplomacia, el clima, si era invierno, si había hambre. Y las causas a nivel micro es el comportamiento de cada uno de los habitantes de las naciones envueltas en los eventos históricos. Tolstoy dice que la inteligencia humana tiene problemas en términos de analizar la continuidad, ya sea la continuidad de los eventos históricos o, como materia de ejemplo, él también nombraba la continuidad del movimiento. Y describe un ejemplo clásico del análisis del movimiento que lleva a un resultado paradojal, que es la carrera entre Aquiles y la tortuga. Si la carrera de Aquiles y la tortuga se analizan de una manera discontinua y partimos de la premisa de que la tortuga tiene una ventaja al iniciar la carrera, vemos la parte inicial de el dibujo más superior en la figura, la carrera está empezando y la tortuga tiene una ventaja inicial. Entonces, digamos que Aquiles es 10 veces más rápido que la tortuga. En la segunda figura, Aquiles ha
esta cantidad de terreno, 10 veces más que la tortuga, pero la tortuga aumentó, añadió a su posición la 10ª parte de lo que añadió Aquiles. Cuando se sigue rompiendo de manera en movimientos discontinuos la carrera entre Aquiles y la tortuga, según este tipo de análisis, Aquiles nunca va a alcanzar a la tortuga, se va a acercar a ella progresivamente y va a ser esta distancia eventualmente infinitesimal, pero nunca la va a poder alcanzar porque en cada intervalo la tortuga va a estar añadiéndole la 10ª parte de la distancia que Aquiles corrió, le va a estar añadiendo eso a la ventaja inicial que llevaba. Entonces, la forma de evitar este resultado paradojal es analizar el movimiento no de una forma discontinua, como lo acabamos de ver, sino de una manera continua. Allá es donde surge en matemática la invención del análisis integral. Para ilustrarlo de una manera incluso más clara, voy a dejar atrás el ejemplo del movimiento y de la tortuga y voy a dar el ejemplo de calcular el área de una figura geométrica. Si la figura geométrica tiene una forma regular, como un rectángulo, es fácil calcular el área. Es ancho por largo. Si esto fuera un cuadrado, sería W y L serían lo mismo, digamos A, y entonces el área sería A al cuadrado. A multiplica A, el largo de este lado, multiplicado por el largo de este lado, que en el caso de un cuadrado también sería A. El resultado sería A al cuadrado. El problema es cuando queremos calcular el área de una figura irregular. Entonces lo que propone el cálculo integral es romper el área irregular inicial, que sería toda esta área en forma de abanico, de cono de lado, romperlas en áreas más pequeñas de forma regular. Entonces cada uno de estos cuadrados verdes es un cuadrado perfecto al que se le puede calcular el área de una manera fácil. A multiplicado por A, entonces se suma el área de este cuadrado más este, y ahí vamos poco a poco calculando el área total de la figura irregular. Pero si ven en los costados siempre queda el problema de que ahora tenemos figuras irregulares en los costados. Lo que dice el cálculo integral es que si buscamos el límite de la sumatoria, haciendo la sumatoria infinita, o sea, que estamos haciendo es razonable pensar que al hacer estas figuras infinitesimalmente pequeñas, entonces se van a convertir todas en figuras regulares. Entonces, la sumatoria infinitesimal de i igual a 1 hasta n, donde n tiende al infinito, y el límite de la sumatoria infinita es la integral de la función que define la figura. Entonces ahora estamos analizando el área de la figura, no vamos a manualmente a calcular el área haciendo cuadraditos cada vez más pequeñitos, porque sería imposible, estaríamos tiempo infinito para calcular el área de una sola figura. Lo que hacemos es integrar la función que define la figura. Si sabemos la función que define la figura, la integramos, es el equivalente de buscar el límite de la sumatoria infinita, y entonces podemos calcular el área de esta figura. Y eso es lo que propone Tolstói en términos de análisis histórico. En vez de estar rompiendo artificialmente la historia en pedacitos más pequeños, tenemos que ver la historia como el resultado de la interacción de todas las acciones de todas las personas que convivieron en esos eventos históricos, que sería el equivalente de cada uno de estos cuadraditos. Entonces dice Tolstói que la historia es el resultado de una innumerable cantidad de voluntades humanas y sucede en continuidad. Al igual que el movimiento, por lo tanto, no se debe romper artificialmente de una manera discontinua.
Él acusa a los historiadores de romper esta continuidad histórica en unidades arbitrarias de manera que la puedan analizar. Por ejemplo, buscando el punto de origen de un evento histórico, concentrándose en las acciones de un líder, etc. La alternativa que él propone es tomar como análisis la unidad infinitesimalmente pequeña, como hicimos al calcular el área de la figura irregular, y esa unidad infinitesimalmente pequeña, en el caso de la historia, es la acción del individuo, del hombre o mujer, de la persona individual. Entonces, eso se integra buscando la suma total de esas unidades infinitesimales. Esa suma total de las voluntades humanas es lo que produce al líder y lo que hace que el líder caiga. Que no es el líder el que está en control, sino las masas que lo producen. Obviamente no tenemos la matemática para hacer esto. No sabemos cuál es el equivalente de la función que define la curva en términos de la voluntad humana. Esa matemática no existe. Pero lo que Tolstoy está diciendo es una sugerencia teórica que por lo menos nos alejen del error de tomar como absoluto los análisis usuales de la historia. En el caso de Eren, en Attack of Titan, Eren sería el producto de su tiempo y de su contexto histórico, tiempo y lugar. Y nació en un contexto histórico donde por siglos su gente había sufrido batallas y opresión y escasez. Era un estado militar liderado por una monarquía. Él perdió a su madre, vio cómo se la comieron viva al frente de sus ojos. Tenía unos amigos muy cercanos, muy entrañables. Y estas 4 cosas eran fundamentales a la hora de definir a Eren, pero ¿cuántos otros Eren eh, podrían existir en ese mismo contexto, en ese mismo momento? El mismo Arwen en un momento dado admitió que también había fantaseado con querer erradicar a toda la humanidad como una solución radical. Entonces mi propuesta es considerar que Eren no era un caso único. El país donde él vivía era un terreno fecundo que probablemente había producido miles por lo cientos por lo menos, quizás miles de Eren listos para tomar ese rol si se le daba la oportunidad de tener el poder que Eren eventualmente tuvo. En términos de la estructura de poder, Tolstoy nos dice que el poder es una estructura formada entre un grupo de gente que se une para actuar en común. Sus metas últimas pueden ser diferentes, pero por lo menos la acción es común. Entonces, ese grupo se divide en una mayoría de gente que toma acción directa, digamos, en términos de la guerra, una mayoría de gente que toma acción directa en la batalla y asume menos responsabilidad. Y una minoría, por un lado, y por otro lado, una minoría de gente que tiene un rol menos directo, digamos, en la batalla, en la guerra, y asume más responsabilidad y por lo tanto son los que dan las órdenes. Attack on Titan es un caso interesante porque Eren trasciende esa estructura de poder. Eren, que es todavía un chico joven, un muchacho inmaduro, psicológicamente inmaduro, está ahora en una posición en la que puede implementar directamente su plan debido al inmenso poder de destrucción que tiene al convertirse en un titán. Y eso le permite escapar la estructura de poder que define Tolstoy. Aún así, no quiere decir que puede escapar las leyes de la historia. Tolstoy habla de la ley de coincidencia de causas y de una manera similar a la que habíamos visto antes, dice que miles de pequeñas razones
se van añadiendo, sumando para producir lo que se percibe como los grandes eventos históricos. La implicación de esto es que las acciones de un líder son tan involuntarias como las acciones de cualquier soldado que va a la guerra por caprichos del destino. Y como ejemplo, Tolstoy nos habla de Napoleón, que puso la mayor parte de su esfuerzo en planear una invasión de Inglaterra que nunca pasó, y por otro lado consideraba ventajoso tener a Rusia como aliado y sin embargo terminó invadiéndola. Tolstoy nos dice que esto sucede porque las únicas órdenes ejecutables son las que son congruentes con la continuidad de los eventos que han llevado a ese momento particular en el que se da la orden. Por lo cual, en las palabras de Tolstoy, el rey es esclavo de la historia. Y vemos en el caso de Eren que a pesar de haber escapado la estructura de poder, cuando está hablando con Erwin, él dice cosas acerca de sus acciones como yo no tuve opción, número 1, número 2, yo no quiero morir, no quiero dejarlos atrás, número 3, mi cabeza se ha convertido en un desastre total, número 4, yo no sé por qué hice lo que hice, yo solo sé que yo quería hacerlo. Y eso nos suena como el resultado de una persona que está en posición de ejercer su voluntad libremente. Suena como las palabras de una persona que ha sido arrastrado por fuerzas que él mismo no entiende a actuar de una manera en particular. Y aquí es donde se cierra el círculo de la presentación, porque en el caso de Attack on Titan, la historia nos presenta a Ymir como la divinidad que es la causa última de los acontecimientos históricos en la serie. Recordamos como en varias ilustraciones atrás vimos que los antiguos veían la historia como el resultado de la voluntad divina y es Ymir como equivalente de esa voluntad divina o poder absoluto o última causa la que pone en movimiento los eventos históricos en Attack on Titan. El resultado que mi casa trajo es, dice Eren, lo que yo he estado moviéndome hacia adelante para alcanzar. El goal, la meta de Ymir era ponerle fin a sus 2000 años de sufrimiento. Y ella fue la que maniobró todas las circunstancias para que los eventos que vimos en Attack on Titan sucedieran como sucedieron. Con lo cual, en mi opinión, aun si Eren no hubiera nacido, Ymir hubiera usado a otra persona, la hubiera puesto en esa situación, con esos poderes, en esas circunstancias, para que el devenir histórico no hubiera cambiado. Aquí brevemente voy a hablar de dos aspectos que causaron cierto malestar en el final de la serie. El primero en términos de Eren, que empezó como un héroe, volverse un villano. Pero yo creo que la serie está diciendo algo interesante aquí porque quizás psicológicamente los héroes y los villanos tienen más en común de lo que normalmente queremos pensar que tienen. Una persona que está en el extremo psicológico de heroísmo o de villanía va a ser determinada y obstinada y convencida de que lo que está haciendo es lo mejor y un true believer, alguien que de verdad cree en lo que está haciendo y con una mentalidad de blanco y negro y con una mentalidad de nosotros contra ellos. Así que la diferencia entre héroes y villanos muchas veces es más contextual que esencial. Depende más del contexto en el que se encuentran y de quién los está viendo que de la psicología misma de la persona. El otro aspecto que causó cierta polémica fue que se describió las acciones de Ymir
como resultado del amor que tenía por el rey. Y yo entiendo el uso de la palabra eh, en términos de una relación entre hombre y mujer, y que Ymir amaba al rey de ese punto de vista. Lo que no se debe confundir es que ese amor era un amor sano o productivo. Ese amor era un amor enfermizo, era un amor de codependencia, era un amor que probablemente surgió como resultado de un síndrome de Estocolmo, porque Ymir era una rehén en el reino de este líder. Y el mejor argumento está en el resultado de esa relación, que fueron 2000 años de sufrimiento para Ymir, del cual ella estaba desesperada por escapar. Si hubiera sido amor verdadero, no hubiera llevado a la devastación que vimos en la serie. Entonces hay que estar tranquilo con estas dos cosas. Yo no creo que el autor haya, por lo menos con lo que vimos en el anime, el autor haya hecho nada inapropiado o psicológicamente inconsistente. Pero me gustaría saber lo que ustedes piensan, si piensan que Eren fue esclavo de la historia a través de Ymir, o si estuvo en control de sus acciones, cuán responsable era de sus actos, eh, si hubiéramos tenido el mismo resultado independientemente de que Eren hubiera existido o no, y algunas de las cosas que discutimos en el video. Como de costumbre, le doy las gracias por su tiempo y espero que hayan disfrutado de la presentación. Bye.